Live. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta primera charla del año, de este nuevo año 2021. El año pasado hicimos 3 charlas para cerrar el año y bueno, estuve muy contento con cómo fue, en la que pues hicimos una recapitulación del año, después nos centramos en el momento presente a través del agradecimiento y luego intencionamos el año y pues resulta que ya estamos justamente aquí. Y pues el día de hoy quiero justamente compartir esta charla con ustedes que tiene que ver con eh, pues una herramienta muy poderosa que creo que en estos momentos de nuestra vida, de como individuos, como sociedad, como familia, como planeta, es muy importante, que es la meditación y en concreto la meditación mindfulness. Doy la bienvenida por aquí a Elsa Georgina Razo Arroyo, bienvenida, a Dorisela también, muy bienvenida, y pues nos iremos incorporando que más personas por aquí. Pues bueno, voy a comenzar también por presentarme, ¿no? Antes de, pues como les digo, de compartir esta herramienta en este momento que creo que es fundamental tener pues asideros para podernos sentir mejor, ¿no? Herramientas que pues que no nos cuestan realmente porque pues, simplemente se trata de desarrollar capacidades propias para poder afrontar de una mejor manera todo lo que estamos viviendo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Lupita González, bienvenida también. Entonces, bueno, me quiero presentar, algunos de ustedes ya me conocen, algunos no, porque hicimos esta invitación abierta para todo público que le interese. Si tienen gente que en ese momento están viendo que inicia la transmisión, pues pueden decirle que se conecten, mandar el link, porque creo que es una herramienta de alcance para todos, ¿no? No importa la edad, no importa el estado físico, creo que es una herramienta que nos va a traer bienestar, de la cual les quiero hablar el día de hoy. Jessica Rivero, bienvenida. Cris Gómez, muy bienvenida, como siempre. Maribel Ramírez, también bienvenida. Araceli López, Luisa Tobar, bienvenidas. Bien, comienzo por presentarme para quienes no me conocen. Pues mi nombre es Antonio Albanés, soy terapeuta transpersonal, coach en transformación y consultora en mindfulness. Si no conocen alguno de esos términos, justamente a lo largo de la práctica les voy a aclarar qué significa alguno de ellos. Y pues quiero compartir esa herramienta que es la meditación y enfocarla hacia la salud integral, a la salud física, emocional y mental. Pues básicamente por la experiencia propia, la experiencia que yo he tenido, el beneficio que me ha traído y también pues para mis consultantes, alumnos, para todo lo que yo comparto, que doy actualmente, obviamente, terapias individuales, consultorías individuales también, grupales, talleres, cursos, y pues he visto lo que esta herramienta va aportando, ¿no? Poco a poco va haciendo una gran diferencia muy positiva en las personas que la practican. Originalmente, pues no provengo de todo este mundo, sino más bien provengo del mundo del arte, pero muy pronto, pues muy joven, ¿no? Como los 21 años, me comencé a interesar pues por un camino espiritual y entré por áreas como son el tai chi, después enneagrama, otras artes marciales. He ido pues teniendo una trayectoria, un recorrido bastante, pues no lineal, personal, ¿no? Que me he ido conformando como he podido, eh, pues en temas budistas, trabajando también con plantas sagradas, con muchas cosas, que en algún momento sí en este itinerario, digamos, informal que realicé, me fui dando que sí me daban herramientas para mi propio bienestar, sobre todo, y, y esto entendido, y se los quiero explicar de esta forma, no significa que me ahorraran las experiencias dolorosas, tristes, ¿no? Complicadas, los problemas, ¿no? Sino tampoco me ahorraban el sentirme mal ante lo que estaba yo viviendo en cuanto a las experiencias exteriores,
sino que más bien logré sentir un lugar interno que estaba intacto, ¿sí? A pesar de pérdidas dolorosas, como por ejemplo la muerte de mi madre, problemas económicos, problemas de pareja, eh, ansiedad también en muchas ocasiones, pues me daba cuenta que ese paisaje exterior, pues que les digo que era pues obviamente intenso y abrumador, yo estaba ahí, que en algún momento iba a pasar, era pasajero, y que podía regresar a un lugar de tranquilidad, ¿no? Un lugar interno, profundo, que estaba ahí y era como volver a casa, y que estaba intacto. ¿Sí? Yo podía haber vivido la experiencia más dolorosa y después de volver a disfrutar y a sentir alegría, como siempre, como sabiendo que ese lugar estaba intacto, ¿sí? Más allá de las experiencias, más allá de mis propias emociones. Entonces llegó un punto en que, pues también esa forma de ver las cosas servía también a otras personas, ¿no? Que se me acercaban, me preguntaban, me pedían consejo para situaciones muy, muy duras muchas veces. eh, y también me daba cuenta que esa perspectiva les servía, digamos, ¿no? Esa forma de ver la vida, ese retirarme un paso atrás para poder afrontar las experiencias de la vida. Y en algún momento pues decidí también profesionalizarme, ¿no? También como pues ya dejar de un poco de lado mi parte profesional en aquel momento, que era el mundo del arte, educación, tecnología, y dedicarme a esto de lleno, ¿no? Y me considero, por un lado, digamos, a nivel personal, un buscador de la conciencia, ¿no? Que es aquel lugar que he ido encontrando cada vez más profundo y amplio y de libertad. Um, pero también como y lo comentaba yo ayer en alguno de mis grupos, como un difusor, un multiplicador de esperanza y de bienestar, porque yo al reconocer el bienestar que he podido encontrar más allá de las circunstancias externas, pues he decidido compartirlo, ¿no? Para mandar un mensaje de esperanza a las personas a través de esos medios, a través de cursos, de talleres, de procesos individuales, de que es posible siempre más allá de lo que estén viviendo, poder regresar a un lugar de tranquilidad, de paz, de plenitud, ¿sí? Más allá de las experiencias externas. No significa evadirlas, ni no verlas, ni no vivirlas, al contrario, las experimentamos con toda su presencia y todo lo que implica. Y no es la única forma, ¿no? No es la única herramienta tampoco que conozco, pero una gran herramienta que me ayudó mucho, que me asentó muchísimo a mí para consolidar que pues yo considero que es un despertar de conciencia, y que también me ha servido pues didácticamente para acompañar a otros, es justamente la meditación, ¿sí? La meditación que pues muchas veces podemos tener malos entendidos con ella, que podemos también pues encontrar una gran oferta actualmente. Afortunadamente tenemos, lo comentaba el lunes en un programa de radio, tenemos muchas herramientas al alcance. Esta época de pandemia también hizo que se potenciara y a través de los medios tecnológicos, que hubiera una oferta enorme, ¿no? Quizá como nunca, o como nunca en décadas tal vez, que tenemos al alcance para poder desarrollarnos y trabajar con nuestro bienestar. Y hay muchas personas que están trabajando en diferentes líneas justamente para ello. Eh, la, pero a veces también sucede que esa cantidad de oferta pues puede generar confusiones, ¿no? Y no toda la meditación es la misma y no todos los objetivos para abordar una meditación son los mismos. Entonces yo lo que les quiero presentar aquí, les quiero compartir justamente es pues el tipo de meditación, o uno de los tipos de meditación que yo conozco, que es familiar de muchos otros que también conozco, pero que me ha parecido muy sólido, me ha parecido muy, muy poderoso y que tiene una sólida base científica, que eso me parece muy importante. No por ello descarto ni hago menos, porque yo también he estado en muchas disciplinas, trayectorias de orígenes de índole espiritual, siempre muy consciente de que lo espiritual tiene que verse reflejado en la vida cotidiana. El trabajo, el campo de batalla, digamos, es la vida cotidiana, justamente, ¿no? Cómo están nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, etcétera, ¿no? En todo ello es donde se refleja lo espiritual. Lo espiritual realmente es todo, finalmente, ¿no? Eh, y me ha importado mucho como tomar esta herramienta que es muy profunda, que proviene de tradiciones antiguas también muy profundas, pero que ha llegado hasta nosotros con una sólida base científica.
y pues les quiero contar un poquito, compartir un poquito de ello. Como les digo, se llama el modelo, se llama mindfulness, que significa atención plena, conciencia plena, ahorita lo veremos. Evidentemente lo comparto por lo que yo he sentido, por lo que yo he vivido, por el lugar interno a donde he llegado y cómo se ha visto reflejado también en mi experiencia externa. Y pues por supuesto que entonces me ha interesado también indagar por qué son estos beneficios y me doy cuenta que la ciencia actualmente está también investigando en el mismo lugar. Hay cantidad de investigaciones, de centros, universidades, revistas de origen científico, de medicina, de psicología, etcétera, que están pues buscando, investigando, ¿no? A la par que las neurociencias, la medicina, ¿no? Toda la ciencia contemporánea están como encontrando esos lugares y hay mucha documentación y seguramente falta en algunos temas, faltará aún más investigación más profunda o tener como un muestreo más grande de gente para poder tener conclusiones más determinantes, pero es muy interesante lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Como les decía, mindfulness significa atención plena o conciencia plena. Sería una traducción, pues no literal, pero más o menos lo entendemos con ello. Y podemos entender con esto a diferentes cosas, ¿no? La atención plena, mindfulness, se refiere a una capacidad de nuestra conciencia de, digamos, acordarnos que estamos presentes. Nuestro cuerpo está presente, siempre vive en el presente, nuestra respiración se da en el presente, percepciones, sensaciones corporales se dan en el presente, pero nuestra mente no siempre está en el presente. Nuestra mente muchas veces está saltando entre recuerdos del pasado, lo cual, aunque suena ahorita sencillo, es muy pesado porque venimos cargando toda una historia, ¿sí? Que la damos por cierta porque la vivimos y la recordamos. Y nuestro cerebro funciona muy bien para recordar el pasado y entonces anticiparnos, sobre todo de las experiencias dolorosas, anticiparnos al futuro. Entonces saltamos entre fantasmas del pasado y fantasmas del futuro, anticipaciones, preocupaciones, miedos. Yo creo que en esta época, pues seguramente notarán mucho más esas características, este fenómeno de estar pues, con una sensación de amenaza constante en muchas personas. Y por eso justamente es el momento, creo, que he comenzado a difundirlo fuertemente desde que inició la pandemia. Entonces, es esta capacidad de la mente, es un estado de conciencia, de hecho, de no estar saltando entre pasado, futuro, juicios, resistencias, etcétera, sino detenernos y atestiguar la experiencia presente tal como se está desarrollando en este momento, ¿sí? Seguramente nos sucede por momentos a todos, sobre todo cuando estamos viviendo una experiencia muy intensa, muy bella, ¿no? Que ponemos ahí todos los sentidos y podemos entonces luego acordarnos toda la vida, ¿no? Cómo era el paisaje, la música que estaba escuchando, lo que esta persona me decía, lo que experimenté, ¿no? Porque lo vivimos con toda la plenitud, esa experiencia y podemos, incluso yo lo hacía antes, catalogarlo como un momento perfecto. Pero luego me he dado cuenta que era perfecto el momento porque yo tenía toda mi atención puesta en ese instante. También mindfulness se refiere no solamente a esa capacidad de conciencia, sino pues a una serie de disciplinas ya milenarias, ¿no? Que buscaban fomentar ese estado de conciencia, como un primer paso hacia el despertar espiritual, ¿sí? Sobre todo tecnologías, si lo llamo así, tecnologías eh, emocionales, mentales, espirituales, como es la meditación vipassana, que es la meditación que recupera Buda, no la inventa él, sino que la recupera de la tradición de la India, y es la que comienza a enseñar y la utiliza como una primera herramienta, una primera base de despertar, y luego pues para desplegar ya otras virtudes, ¿no? Otro tipo de trascendencia con el budismo. Lo que pues también entendemos ya actualmente como mindfulness es ya una disciplina que la trae a Occidente, la recupera un doctor, biólogo molecular, profesor emérito de medicina de la Universidad de Massachusetts, que se llama John Kabat-Zinn. Él retoma prácticas propias de meditación zen, de yoga, se daba cuenta, o sea, de décadas de practicarlo, él se daba cuenta de lo que le daba a nivel de bienestar, etcétera, y la retoma, extrae, digamos, la práctica, quita toda la otra parte
pues más mística, religiosa, ¿no? Y se queda con la práctica y comienza a trabajar, crea una clínica que se llama Clínica de Reducción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y crea un programa, sobre todo enfocado en ese momento para aliviar problemas asociados con estrés y con dolor crónico. Sí, se da cuenta que esas disciplinas que él practicaba podían encajar perfectamente como apoyo a los tratamientos médicos de estrés y de dolores crónicos. Entonces, digamos que él crea un programa de 8 semanas que se llama, en español, Reducción del Estrés basada en la atención plena, y que se ha convertido en un estándar a nivel internacional. Hay certificaciones de ellos, etcétera, para difundirlo con todo el rigor que se va dando. Esto ocurrió en el año 79 del siglo pasado, entonces pues ya tenemos más de 30 años de que esta disciplina, joven aún, digamos, pero que ya está cumpliendo una mayoría de edad y que comienza a tener cada vez más y más soportes científicos, ¿no? Año tras año se incrementa exponencialmente el número de practicantes en el mundo de esta disciplina y se va enfocando en diferentes áreas de, de, de la experiencia humana, ¿no? Las actividades humanas. Pues primero surge la medicina, eso es bien importante recalcarlo, surge ahí, ¿no? Pues ya como esta disciplina que conocemos en este momento, y se aplica después a temas como pues la alimentación, el trabajo profesional en equipos para mejorar la comunicación, se aplica en la alimentación consciente, se aplica en el deporte, se aplica en muchísimos lugares y en algunos países ya incluso se está insertando en los programas de estudio para los jóvenes, para los niños, ¿no? Para que pues, puedan crecer con esta herramienta de forma mucho más plena. Y, y es el punto en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Ya como una disciplina sólida, ¿no? Que hace esta unión tan interesante entre una disciplina milenaria y la ciencia contemporánea. Uh, y esta aplicación que yo quiero compartirles, ¿no? En la mejora de nuestra salud física, emocional y mental, sobre todo tiene un camino de llegada, no el único, pero a través de la gestión del estrés. Y eso a veces el estrés nos puede sonar como, pues simplemente estoy un poco estresado, un poco presionado, ¿no? Pero el estrés es la puerta a muchísimas enfermedades, ¿sí? Cada vez se comprueba más cómo es la puerta a muchísimas enfermedades. Y particularmente mindfulness incide aquí, ¿no? En una mejor gestión del estrés. También, no te lo comentaré más ampliamente, pero pues también tiene una aplicación muy fuerte en temas de psicología, ¿no? En tratamiento, como apoyo para el tratamiento de depresión, ansiedad, ¿no? Y otros trastornos que están por ahí, porque nos permite, digamos, darnos cuenta, reconocer, aceptar, abrazar nuestros estados emocionales, nuestras emociones, nuestros pensamientos, poderlos reconocer, darles un espacio para una mejor gestión y no simplemente dejarnos llevar por ellos o rechazarlos. Entonces también es muy utilizado. Yo, por ejemplo, en el tipo de terapia que practico, la terapia transpersonal, es una de las alas importantes, ¿no? El hecho de poder meditar y poder tener conciencia plena. Y la otra ala, justamente o precisamente, es por la parte más terapéutica, más tradicional. Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que nos enferma el estrés, porque el estrés también lo consideramos en sí como un enemigo, así como muchas de las cosas que actualmente los medios difunden, pero el problema no es en sí el mecanismo, sino cuando hay una mala gestión. Entonces, ¿por qué la meditación tiene una incidencia tan importante? O sea, ¿qué ocurre en el cerebro durante la meditación? Están muy metidos los investigadores, los científicos, viendo qué ocurre en el cerebro de un meditador, ¿no? Han trabajado con neurocientíficos junto con monjes budistas, por ejemplo, o grupos más pues, de trabajo con menos experiencia en meditación, pero que los entrenan, por ejemplo, durante 8 semanas, justamente, ¿no? Y comienzan a ver cuáles son esas mejoras. Por supuesto, cuando una persona es un meditador de décadas, ¿no? Como un monje budista, pues hay eh, obviamente resultados mucho más impresionantes, otros niveles también. Pero lo importante es que con
entrenamientos de pocos días o de pocas semanas se logran ya muchos avances y mucho bienestar y cambios fisiológicos, ¿sí?, en el cerebro. Por esto que llamamos neuroplasticidad, que antes creíamos que el cerebro pues se moría en neuronas y punto, ¿no? Y la neurociencia comienza a plantear desde hace un tiempo que no, que el cerebro también tiene eh, una plasticidad, ¿no?, que permite cambios fisiológicos. Ah, de las cosas que se han investigado, ¿no?, que tienen sustento científico, es que se empieza a trabajar de una forma más intensa la parte, digamos, derecha del cerebro, ¿no? Ya sabemos que la parte izquierda de nuestro cerebro es más una parte más racional, una parte que tiene que ver más con el lenguaje hablado, más estructurada, etcétera. Y la parte derecha, que, digamos, controlan de forma cruzada, ¿no? El hemisferio derecho controla la parte izquierda y viceversa. Y en nuestra parte, perdón, derecha, es una parte más intuitiva, que tiene que ver más eh, eh, con la creatividad, con eh, la compasión, con otro tipo de emociones distintas, ¿no? Con la unidad, la empatía, etcétera. Digamos, tenemos un lado más intuitivo y otro más racional. Entonces se ha visto que la meditación da un apoyo importante a la parte más intuitiva de nuestro cerebro. Um, También se han medido, no quiero entrar también muchísimo en temas que son como más técnicos y también que no son pues de mi expertise, ¿no? Sino esto pues lo conocen perfectamente los neurocientíficos, pero se miden, uh, perdón, me salió por aquí una ventanita, se miden las ondas cerebrales y lo que se ha visto es que a través de la meditación se van ralentizando. O sea, tenemos como una actividad mucho más intensa, aparte mucho más intensa en ciertas partes del cerebro, y a través de la meditación se van ralentizando, ¿sí? Se van haciendo más lentas y más en consonancia, también más coherentes, digamos, y más en consonancia con el tipo de ondas que se generan cuando estamos descansando, cuando estamos dormidos profundamente, etcétera. Eh, es lo que va ocurriendo y también están asociadas un tipo de onda, las más rápidas con nuestro lado izquierdo, no es el lado que es más racional, etcétera, y las ondas un poco más lentas se asocian con el lado derecho del cerebro. Entonces comienza a trabajar. Por eso es muy común que en la meditación al principio nos sentamos y comienza a haber mucha actividad mental, ¿sí? Eso que aparte quiero que vaya quedando claro que es normal, es completamente normal y no buscamos que no ocurra, sino que más bien nos entrenamos con ello. Entonces hay mucha actividad dialógica, ¿no? Muchas palabras, imágenes pendientes, ¿no? Se va la atención con los pensamientos y cuando vamos entrenando y conseguimos mantenernos un tiempo, se comienzan a callar, ¿no? Comienza a silenciar esa parte de nuestro cerebro, de nuestra conciencia también, y comienzan a surgir otro tipo de imágenes, ¿no? Que son más del pensamientos, digamos, más en imagen, que son más del otro lado, al lado derecho, más intuitivo de nuestro cerebro, ¿no? Comienza a cambiar justamente el estado mental. También otro de pues de lo que se ha visto que ocurre, ¿no? Al ralentizarse, al activarse otras partes del cerebro, es que cambia nuestra neuroquímica, ¿sí? Todo el cóctel bioquímico que emitimos, que se va hacia el cuerpo para las diferentes acciones según lo que estamos en ese momento experimentando, cambia y se transforma, ¿no? Definitivamente. Es decir, se ha ido descubriendo cada vez más que nuestros pensamientos y sentimientos afectan directamente a nuestra salud. Eso lo vamos a ir viendo en un momento más. Y lo que ayuda justamente la meditación al ponernos en ese estado de mayor quietud mental, de mayor silenciación, de mayor coherencia en ondas cerebrales, también, entre otras cosas, es armonizar el sistema endocrino, ¿sí? Todo nuestro sistema de glándulas, de hormonas, ¿no? Lo regula. Um, y ahora quiero que vayamos un poquito hacia el lado opuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el estrés? Sí, que a veces lo vemos como un enemigo, lo vemos como, pues, hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? Que el estrés daña nuestra salud, ¿no? Y que es algo en sí como negativo. Y es importante comprender
que no es algo negativo, es un mecanismo muy poderoso que tenemos los seres humanos, bueno, y muchos seres vivos, para poder responder mucho mejor a los retos que tenemos enfrente, ¿sí? El problema es cuando esto se vuelve crónico, porque entonces no hay un aviso de que ya pasó el peligro. Digamos, nuestro cerebro, una parte, digamos, más primitiva, pero más instintiva también, que es la parte de la amígdala que está en una parte más interna del cerebro, evalúa riesgo y lo que hace muchas veces es un secuestro, pero que es necesario, ¿sí? O sea, reacciona muy rápidamente a la parte emocional cuando detecta riesgo y otras partes del cerebro no reaccionan tan rápida, otras partes más evolucionadas, ¿no? Digamos, como el lóbulo prefrontal, etcétera. Entonces hay como un secuestro. Entonces de pronto es como cuando hay una acción en que evaluamos riesgo y tenemos miedo, o huimos, o atacamos, o nos paralizamos, ¿no? Y no nos da tiempo a pensar. Esto es rapidísimo. Y es un mecanismo de supervivencia muy importante. Pues imagínense cuando funcionaba muy bien, cuando teníamos que estar protegiéndonos de animales feroces, o en una catástrofe, en una guerra. Cuando nos vemos en peligro, es un mecanismo que funciona muy bien porque lo que hace es, no se detiene a pensar directamente, sino que manda información al cuerpo, se detona un mecanismo que se llama ataque-huida, donde se privilegia el trabajo muscular. Entonces se manda energía, se manda sangre hacia las extremidades y se detienen, digamos, otras funciones que en ese momento no son tan fundamentales como la digestión, el sistema urinario, sexual, etc. Entonces, se va la sangre a las extremidades, hay una descarga de adrenalina, de cortisol, ¿no? Que es una hormona que hemos escuchado seguramente ya mucho relacionada con el estrés. Sentimos como el corazón se acelera, ¿no? Y esta emoción lo que hace es, pues, invitarnos a actuar, ¿no? Nos impele a actuar. Detectamos un peligro inminente, un peligro real o no real, también eso lo vemos ahorita, y entonces se manda toda esta información rapidísima, ¿no? Todos estas hormonas se, se detona y el cuerpo hace algo, ¿no? Se prepara para atacar, para huir o para esconderse. ¿Sí? Esto es algo muy instintivo que pues muchas veces hemos experimentado quienes hemos tenido también catástrofes naturales seguramente, ¿no? Como un temblor, un terremoto, etcétera. Y tiene ciertas etapas, ¿no? El estrés, como por la primera parte, digamos, sería la de alarma, ¿no? Cuando hay esa detección, y esto pues, ocurre en menos de un parpadeo. Se genera la alarma, ¿no? Se prepara el organismo, entonces entra en resistencia o adaptación a eso que está ocurriendo, ¿no? Que les digo es ataque, lucha o esconderse, ¿no? Ataque, huida, perdón, o esconderse. Y una vez que pasa el peligro, entonces viene una etapa de agotamiento. Eso es bien importante, porque entonces el cuerpo necesita reponerse, necesita entrar en un estado de homeostasis, donde se recupere, se estabilice, ¿no? Todo el sistema hormonal, se atienda todo lo que hay que atender, se regularice el trabajo de nuestros órganos, y listo, nos funcionó muy bien, ¿no? Nos sirvió muy bien. Resulta que en esta época contemporánea, pues ya no tenemos esas amenazas tanto, ¿no? Digamos, al menos por ejemplo en nuestra sociedad, o son muy puntuales, pero tenemos otras muchas amenazas que leemos como amenazas. No hace falta que la amenaza del miedo, el riesgo sea real, sino basta con que nuestro cerebro y esta parte detecte uh, evalúe que hay este riesgo para que todo esto se detone. Y esto podemos ahora hacerlo en la actualidad, podemos sentirnos en riesgo ante nuestro jefe, nuestra pareja, o pues por supuesto lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación casi como un enemigo invisible, ¿no? En el que no sabemos qué va a pasar, pues se detona la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con la salud mía, con la de mis seres queridos, con la economía, ¿no? Entonces el estrés comienza, esa sensación de riesgo comienza a generarse todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que entonces no tenemos ese descanso, ¿sí? Esa desconexión de, bueno, ya pasó lo intenso, entonces me relajo y me recupero. No, el cuerpo, en vez de entrar en homeostasis, entra en alostasis, que comienza a adaptarse a ese estado crónico, y es lo que se llama distrés. ¿Sí? Es un estado crónico en donde, imagínense, todo el tiempo estamos segregando esas hormonas, se están
nos estamos tensando por el privilegio del trabajo muscular, se deteriora porque no hay energía, sangre suficiente en ciertos órganos, comenzamos a tener problemas gastrointestinales y bueno, vienen infinidad de enfermedades cuando esto es crónico, ¿no? Que ahorita se las quiero rápidamente enumerar como síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y ahí se empiezan a detonar. Bueno, obviamente somos una máquina muy complicada, no es la única causa, pero se puede empezar eh, a coordinar con otras patologías, con genética, etcétera, pero aumento en la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, inflamación celular, que esta es bien importante, la inflamación de las células es bien importante porque es una puerta de entrada para muchísimas enfermedades, incluido el cáncer. Por supuesto, se deteriora el sistema inmunológico, todo esto abre la puerta a diabetes, obesidad, eczemas, alteraciones de sueño, estreñimiento, dolores de cabeza, diarrea, disfunciones sexuales, fatiga, sensación de debilidad, dificultad para respirar, problemas de memoria, cansancio, ataques de pánico, ¿no? Debilitamiento del sistema inmune, como ya habíamos comentado, obviamente por lo mismo una facilidad para contraer infecciones. Fíjense qué importante es en esta época el que nuestro estrés pueda estar mucho más gestionado, mucho más, pues no me gusta la palabra controlado, pero sí gestionado, mantenido a raya para que todo este mecanismo, todo este deterioro, pues no nos afecte para incluso hasta, pues ya en este momento que la vacuna comienza a generalizarse, para que funcione mucho mejor la vacuna. Hace poco leí por ahí que la vacuna su eficiencia puede verse disminuida por la depresión, por ejemplo, ¿no? Porque el sistema inmunológico pues también se deprime, ¿no? Disminuye. Entonces, en fin, son muchísimos los síntomas que todo esto genera. Entonces, se abre la puerta a través de este distrés, ¿no? A las enfermedades, muchas enfermedades, mucho deterioro, ¿no? Que se vuelve crónico, eh, que es muy distinto, insisto, a entender el estrés positivo o que se llama euestrés, entenderlo como un aliado, ¿sí? O sea, en algún momento es importante sentirlo, pero lo importante es poderlo dejar que nos sirva en el momento y podernos recuperar, ¿sí? Físicamente. Y aquí es donde entra la atención plena y el mindfulness. Desde muchos lugares. Por ejemplo, es muy importante el trabajo con la respiración. Una respiración correcta y de preferencia una respiración abdominal, ¿sí? Que permitamos que el diafragma baje, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Cóncavo y convexo. Cuando estamos asustados, tensos, ¿no? Si ustedes se han fijado cuando hay ansiedad, miedo, enojo, la respiración falta, ¿no? Entonces porque estamos contrayendo músculos y pues no baja el diafragma y esto ocasiona que los pulmones no se llenen en la parte inferior. Entonces cuando respiramos conscientemente, todo lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Ahorita incluso pueden probarlo, respirar pues con conciencia, respirando profundamente y verán cómo se van sintiendo relajados, etcétera. Hay investigaciones también recientes que van sabiendo que hay un tipo también de hormona que se segrega al momento de respirar de esta manera, una hormona que genera también bienestar. Entonces, cuando permitimos un espacio amplio y nos vamos relajando, ¿sí? Que dejamos esa eh, priorización muscular, ¿no? Que se convierte en tensión crónica y que duele la espalda, el cuello, todas partes, ¿no? Entonces los pulmones se pueden llenar también en la parte alta, ¿no? Y en la parte baja, ¿sí? Y eso va haciendo que nos oxigenemos mejor, que se haga un masaje en los órganos internos, en fin, trae mucho beneficio, el simplemente hecho de respirar conscientemente, ¿no? También ralentizamos las ondas cerebrales, ¿no? Ese trabajo tan intenso que tenemos se va ralentizando y eso es como, bueno, somos un mecanismo muy complejo y trae evidentemente muchos beneficios. Desarrollamos una conciencia corporal, ¿sí? Comenzamos a tomar conciencia de cómo está y qué necesita nuestro cuerpo momento a momento, de nuestra respiración, como decía, sensaciones corporales, de nuestras necesidades, de dónde estamos tensos, ¿no? Comenzamos a darnos cuenta del cuerpo que a veces pasamos horas y no lo notamos, no podemos estar metidos en el trabajo, metidos en nuestros pensamientos y el cuerpo ahí
abandonado, ¿no? Entonces aquí empezamos a sentir y a notar nuestro cuerpo una vez más. Como les comentaba, se empieza a, digamos, a regular el sistema hormonal. Se segregan, en la meditación, se segregan hormonas, por ejemplo, como la serotonina, que es una hormona de bienestar, un derivado que es la melatonina, la hormona del sueño, con todos los beneficios que tiene, ¿no? Cada una de estas, que son desinflamatorias, antioxidantes, y esta parte de desinflamatorio es bien importante tomarla en cuenta porque, como les decía, la inflamación celular es la puerta de entrada para alergias, infecciones, eh, la diabetes, mm, cáncer incluso, ¿no? O sea, muchísimas enfermedades entran por esa puerta. Y también se segregan otras hormonas como las endorfinas, ¿no? Que son analgésicos naturales. Entonces, por eso también tiene una aplicación bien importante en el tratamiento del dolor crónico. No digamos, depende cómo sea y qué origen sea el dolor, pero ayuda a aliviarlo de ellos en un 40% la sensación de dolor cuando hay un entrenamiento constante en mindfulness. Por supuesto que nos ayuda a gestionar de una mejor forma los pensamientos y las emociones y a darnos cuenta cuando estamos enganchados en cierto tipo de pensamientos negativos, catastróficos, pues sobre todo esos que nos van a generar en esta carambola, ¿no? De pensamiento, luego emociones, ¿no? Y todo esto se convierte en un cóctel bioquímico que directamente agrede a nuestro cuerpo cuando no es bien gestionado, ¿no? Entonces podemos empezarlo a gestionar de una mejor forma, por eso es de gran ayuda en el apoyo terapéutico, ¿no? En el psicoterapéutico. Apoya muchísimo el poderla eh, entrenar la atención plena para hacer esta observación, desidentificación y permitir soltar más pronto ciertos pensamientos, ciertas emociones. Siempre les digo a mis alumnos, consultantes, que pensar y sentir no es opcional, ¿no? Sobre todo pensar, muchas veces se habla de control del pensamiento, tener pensamiento positivo, y no, un pensamiento, una emoción, en el momento que aparece, ya apareció. Lo que es importante es cómo nos relacionamos con ese pensamiento, con esa emoción. Si nos damos cuenta desde un lugar, dando un paso atrás, que nos permite justamente ese entrenamiento, dar un pasito atrás para um, saber, entender que algo está ocurriendo en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que es pasajero, su naturaleza es pasar, y que entonces podemos soltarlos. ¿Sí? Y eso tiene un poder transformador enorme. Entonces, justamente como les decía con el estrés, ¿no? Que hay cambios en la fisiología, ¿no? De nuestro cerebro, aquí ocurre lo opuesto cuando nos relajamos, ¿no? Si con el estrés, digamos, realmente aumenta el tamaño, ¿no? La materia gris de la amígdala, ¿no? Esta parte de nuestro cerebro que está encargada de esa parte emocional, de ese tipo de reacción, ¿no? De la alerta de peligro. Se disminuye, con el estrés se disminuyen partes que tienen que ver más con nuestra concentración, con la toma de decisiones, eh, y con el mindfulness ocurre lo opuesto. Se va disminuyendo la amígdala, ¿sí? De tamaño, llega a tener un funcionamiento más normalizado y va creciendo la otra parte de nuestro cerebro que tiene funciones más avanzadas, ¿no? Como el aprendizaje, como la compasión, como la creatividad. Y entonces se va notando ese bienestar, se van detonando la creatividad para solucionar eh, la vida cotidiana. O sea, la creatividad no es solamente para artistas, ¿no? Sino pues lo podemos ocupar para tener una mayor visión, una mayor amplitud de opciones y de soluciones para la vida cotidiana. ¿Sí? Eso es bien importante saberlo. Entonces, decimos por ahí que aquello que se entrena se fortalece. Entonces, si todo el tiempo estamos entrenando un cerebro que está en situación de alerta, de peligro, de riesgo, pues vamos fortaleciendo como un músculo esas partes del cerebro y vamos disminuyendo otras que no ocupamos. Y viceversa, cuando entrenamos la atención plena, cuando entrenamos en mindfulness, entonces se va reduciendo esa parte eh, más primitiva, ¿no? No quiere decir que sea negativa, sino que más bien tiene que cumplir de una forma más funcional con aquello para lo que nos sirve, y va creciendo la otra parte del cerebro, va aumentando su materia gris, esa parte del cerebro, les digo, como un músculo, y se nota, definitivamente se va notando.
Beneficios entonces para esta práctica que ahorita les voy a hacer hincapié en qué significa que sea una práctica. Se reduce el estrés y toda su sintomatología, que es muy amplia, o más bien el distrés, ¿no? Su sintomatología. Fortalece el sistema inmunológico, reduce la ansiedad y la depresión, mejora la capacidad de gestionar el dolor, mejora los trastornos del sueño, reduce los síntomas de la fatiga crónica, reduce los procesos inflamatorios crónicos, previene la aparición o recaída, por ejemplo, de una cosa que se llama síndrome de desgaste profesional o burnout, ¿no? Les digo que tiene muchas aplicaciones y cada vez se van encontrando más en este síndrome que en esta época también está apareciendo muy fuerte, de desgaste profesional, ¿no? Que pues no surge ahora, pero ahora cuando las personas están haciendo trabajos de casa, ¿no? El famoso home office, que no tienen límite de horario, que está todo mezclado, ¿no? Con la familia, con los hijos, se genera este síndrome que no es lo mismo que el estrés, no está también ya catalogado por la OMS como un síndrome, y el mindfulness funciona muy bien para prevenir la recaída, prevenirlo o prevenir la recaída. Digamos, cuando ya está el síndrome, se requiere un trabajo terapéutico de otra índole. ¿De acuerdo? Bueno, espero no haberme ido muy rápido, pero era mucha información que quería comunicarles desde esta parte que, insisto, que es más sólida y que trae como beneficio la práctica de mindfulness. Mindfulness es un entrenamiento, tal como lo conocemos ahora, como esta disciplina, es un entrenamiento o varios tipos de entrenamiento, ¿sí? Uno de ellos es la meditación, digamos el espacio formal de meditación que pues se requiere, se puede comenzar con 5 minutos, 10 minutos, pero digamos ya una práctica de una media hora, 20 minutos, media hora diario durante 8 semanas genera cambios notables. Y es un entrenamiento, es como ir al gimnasio. Si yo voy un día a la semana, pues no voy a notar el beneficio, ¿no? Yo trabajo con los aparatos, ¿no? O haciendo ejercicio cardiovascular, etcétera. Y pues si lo hago una vez por semana, pues no notaré tanto la diferencia. Si lo hago diario, entonces ya iré notando que voy a tener no solamente mayor resistencia y eficiencia ahí, sino pues yo voy a sentirme mejor durante el día, pues comenzaré a lo mejor a regular mi peso, no sé, como muchas cosas que impactan en la vida cotidiana. Lo mismo con el mindfulness. Lo que, lo que hacemos en el gimnasio, digamos, la forma de equipararlo es si ahí entrenamos con la resistencia del peso, ¿no? De la fuerza de gravedad, ¿no? El tamaño de los aparatos. Aquí, digamos, lo que vamos a utilizar para entrenamiento es la distracción, ¿sí? Muchas veces la gente se desanima y eso quiero, si se llevan al día de hoy esta idea que les voy a decir de esta charla, me sentiré muy satisfecho. La gente luego se frustra porque dice: "Es que me distraigo mucho, no puedo". O sea, me pongo y empiezo a pensar en mil cosas y no puedo, me distraigo. Pues es que me distraigo de qué. La gente tiene como la idea de que hay que poner la mente en blanco. Y esto realmente la gente lo comenta: "No puedo poner la mente en blanco, no puedo detener mis pensamientos". No podemos. No sé si hay alguien en el mundo que lo haga, pero aunque lo haga, no importa realmente. Lo que importa es utilizar esa distracción como ese elemento para entrenarnos, ¿sí? Como una repetición. O sea, estoy focalizado, ¿no? Yo en el espacio de meditación utilizo anclajes del momento presente, como son mis sensaciones corporales, como es mi respiración. Entonces me anclo en ello, pongo ahí el foco y de pronto ya me fui. A las 3 respiraciones ya me fui. Ya empecé con lo que tengo que hacer, con lo que me pasó ayer, con la pelea que tuve. Y lo importante es que me dé cuenta. Pues, ya me distraje, regreso. Otra vez a la respiración, ¿sí? O donde esté focalizando mi atención. Si se va la atención 1000 veces, pero regreso 1001, es como si hubiera hecho 1000 repeticiones. Vamos fortaleciendo y se empieza a notar, se va calmando la mente, vamos sintiendo una serenidad, una ecuanimidad poco a poco. No quiere decir que se acaben de ir, ni que nunca nos enganchemos, ni que nunca sintamos, ¿no? Al contrario, esto seguirá estando presente, pero yo voy a conseguir observar, observar, que vaya incrementando mi conciencia, que vaya incrementando mi nivel de percatación y eso va a ir generando todos estos cambios. Hay ese nivel de entrenamiento, que es la meditación, que hay como diferentes focos de atención para la meditación y tiene toda una técnica, no tiene 3 pilares que hay que desarrollar, que son la postura, la respiración y la actitud.
Después hay otro tipo de entrenamiento que es igual de importante, que se llama píldoras mindfulness, que son como pequeños trucos o herramientas, ¿no? Que pues a veces son muy simpáticos, ¿no? Realmente, para que nos acordemos, ¿no? Y podemos hacerlos durante el día. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues que yo en algún momento esté muy metido en mi trabajo y, por ejemplo, programo una alarma, me suena y digo, tengo que hacer en este momento el stop. Que eso se los voy a compartir esta píldora para que la pongan en práctica, que cotidianamente, ¿no? Pongo la alarma, se detiene y digo, hago un stop. ¿Qué significa esto? Es un acrónimo. De stop, viene del inglés, obviamente de me detengo, o sea, detengo lo que estoy haciendo. Obviamente, pues ponga la alarma en un momento en el que no sea impertinente, ¿no? Que no sea en medio de una junta, ¿no? Sino que sepan que es un horario en el que pueden hacer una pausa de 2 minutos. Entonces me detengo, la T es de tomar un par de respiraciones, ¿no? Tomo un par de respiraciones profundas. La O es de observar, observo hacia adentro, cómo me siento, cómo estoy, cómo está el exterior, ¿no? La luz, observar no solamente con la vista, sino también como percibir en lo amplio, ¿no? Los sonidos, los olores. Puedo utilizar todos mis sentidos para interconectarme en ese momento, reconectar con el entorno. Y después la P sería de proseguir, ¿no? Con mis actividades. Bueno, ya hice mi pausa, sigo. O a lo mejor me doy cuenta que pues tengo sed, que quiero estirar las piernas, dar un paseo, tomar agua, ir al baño, ¿no? Entonces ya lo hago, ¿de acuerdo? Y ese tipo de pausas son bien valiosas, es un tipo de entrenamiento realmente bien importante que nos puede sacar de estados mentales muy complicados, ¿sí? Y nos puede entrenar para ir cobrando conciencia en ese momento. Y otro tipo de entrenamiento es el mindfulness de la vida cotidiana, que es ahí donde queremos obviamente intervenir, queremos tener una incidencia en nuestra vida cotidiana. Y una píldora que les voy a compartir para que la puedan poner, perdón, un mindfulness de la vida cotidiana para que lo puedan poner en práctica, es hacer actividades cotidianas, no hay que añadir actividades nuevas, sino hacer una actividad cotidiana con toda conciencia. Y yo les sugiero que prueben lavarse los dientes, siempre les digo esto en las primeras sesiones, lavarse los dientes con atención plena, ¿sí? Voy cepillando, cómo se siente el cepillo, en la encía, en los dientes, el sabor de la pasta, y me voy a dar cuenta cómo me voy a ir rápidamente. Es una acción que hemos realizado varias veces al día desde que éramos pequeños, ¿no? Y nuestro cuerpo sabe hacerlo automáticamente. Entonces la mente, se ocupa, la mente le encanta ocuparse, se ocupa en otras cosas y el cuerpo ya sabe cómo hacerlo. Entonces regresen la mente una vez más, vuelvan a regresarla y van a ver lo difícil que es y el excelente entrenamiento que esto conlleva. Mm, Me gustaría, pues, para terminar, compartirles a las personas que están aquí una pequeña meditación muy rápida de unos segundos, ¿no? O de un par de minutos, que tiene que ver con la respiración. Para que puedan notarlo, quienes no la conocen, no han tenido esta práctica o este acercamiento, que se den cuenta que es muy sencilla, muy simple, eh, prácticamente no tiene contraindicaciones, ¿no? Y el estado de bienestar que nos lleva de relajación. Entonces simplemente les voy a pedir que así como están, cierren un momento sus ojos, pueden seguirme escuchando y contacten con su respiración. Y simplemente empiecen a respirar profundamente, primero un par de veces, ¿sí? Respirando, siendo muy conscientes de cómo se siente la respiración y hacerlo por la nariz también. Entonces, al momento de inhalar, sientan cómo entra el aire por las fosas nasales, y al momento de exhalar, cómo se siente cuando entra. O pueden también poner la atención en cómo se mueve el cuerpo, cómo se expande el pecho, el abdomen. Uh, Pueden sentir ese movimiento de la respiración. Y simplemente vayanlo haciendo y pueden darse cuenta de cómo su pensamiento pues llega y se roba su atención un momento. Se distraen por un sonido, una sensación corporal, una idea, un recuerdo. ¿Sí? Y eso es normal. Simplemente regresen a su respiración y háganla profundamente. Intenten hacerla con el abdomen. ¿Sí? Es decir, que cuando inhalen, el abdomen se expanda, como si llenáramos un globo, y cuando exhalen, el abdomen se contraiga. Y háganlo unas cuantas veces y van a ver cómo se siente, cómo empieza a surgir un bienestar muy profundo en pocos segundos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, te invito a que lo practiquen. Ahorita no quisiera tomar más tiempo, porque también me gustaría pues saber si tienen ustedes algunos comentarios y pues practiquen esto posteriormente. ¿De acuerdo?
Mientras me van diciendo comentarios, por aquí que me está apoyando Mariana, muchísimas gracias. Comenta Andrea Silvere, bueno, maestro nos cuenta qué cambios fisiológicos tienen los monjes budistas y una persona adulta que apenas comienza a meditar también puede tener estos cambios. Sí, son esos cambios que comentaba, que se comienza a reducir esta parte del cerebro que está más pronta a reaccionar ante el miedo, ante las emociones, ¿no? De una forma reactiva y que secuestra otras partes del cerebro más eh, evolucionadas, ¿no? O sea, se reduce esa parte y esas otras partes del cerebro crecen también, ¿no? Entonces va creciendo nuestra capacidad de concentración, de aprender, la capacidad de compasión, de empatía por los demás. Sí, son cambios que se han estudiado en el cerebro de los monjes, alcanzan niveles eh, de frecuencias cerebrales que es muy difícil ver, de notar en otras personas, ¿no? Por ejemplo, hay frecuencias gamma, que bueno, esto es un poco contradictorio con lo que le estoy contando, pero las gamma son muy altas, son como mucha velocidad, se alcanza en momentos de mucho estrés, digamos, y problema, pero también con otro tipo de coherencia se alcanza ese nivel de vibración en estados de meditación profundo como ellos, ¿no? Entonces, digamos que si alcanzan, pues después de tanto tiempo y años de práctica, pues otro tipo de trabajo, ¿no? Y sí, efectivamente, un adulto, o sea, que esa es la gran posibilidad que tiene, que no sé, de la cual nos habla la neuroplasticidad, ¿no? Las neurociencias que pues, han visto que nuestro cerebro es maleable también, ¿no? Como todo nuestro cuerpo, y perfectamente podemos hacerlo, ¿no? Podemos, y en estas, como les digo, en entrenamientos de 8 semanas, en varios lugares se han ido, durante ya esas décadas, se ha investigado y se ha visto este cambio fundamental, ¿no? Cómo comienza a haber cambios fisiológicos de este nivel en el cerebro, cómo se hacen análisis de sangre y ven que disminuye el nivel de cortisol, en fin, ¿no? O sea, cambios realmente importantes en poco tiempo, siempre y cuando el entrenamiento se lleve a cabo de forma correcta. Sí, eso es bien importante. Muchas gracias por tu pregunta. Um, pues por aquí doy saludos que me están diciendo de Lucia Tobar, Araceli, Margarita, buenas noches. Ale Aguilar también, bienvenida, estuve con ella en su programa el lunes y es también una de estas personas que les digo que están haciendo por su lado un gran trabajo ella misma y dando cabida a otras personas que están trabajando por el bienestar de los seres humanos. Rosalena Aguilar, bienvenida. Patricia Vázquez, buenas noches. Elvira Quintero. Eduardo González, un saludo. Arles Aries, gracias por la invitación. Bendiciones a ti por estar presente. Ana González, buenas noches. Karina Velázquez, gracias por estar aquí. Puede ser uno adicto a estrés, que es cuando ya es una afección crónica el estrés. Eh, pues justamente entrenarse, ¿no? En este tipo de... Uno de los caminos, puede ser que yo conozco y recomiendo, es entrenarse en atención plena, entrenarse en técnicas de meditación. Es posible reaprender, es posible reeducarnos, ¿no? Reeducar nuestras emociones, nuestros pensamientos o nuestra forma de relacionarnos con los pensamientos. Es posible transformar nuestro cerebro y de ahí nuestro cuerpo, justamente, ¿no? También es posible hacerlo. Y obviamente pues también compaginar con diferentes actividades que nos ayuden, ¿no? También no solamente esto, sino también cómo hacer ejercicio, cómo tener una alimentación cada vez más natural y más sana, que en esta época también estamos viendo que es importantísimo retomarla, ¿no? Porque gran cantidad de muertes, ¿no? La mitad o no sé qué porcentaje en esta pandemia se han dado, pues sobre todo por las comorbilidades, ¿no? Por estas afecciones como hipertensión, obesidad, diabetes, ¿no? Se han ido por ahí, pues se complica justamente, ¿no? Entonces, pues recomiendo un trabajo integral para ello. Y comenta Andrés, Andrea Álvarez, perdón, te agradezco mucho, tan interesante charla. Gracias a ti por tu participación. Pues quiero también, y antes de cerrar, invitarlos, ¿no? A que sigan mi página.
Estoy también pronto a iniciar 2 proyectos. Pues uno de ellos, bueno, ambos los suelo dar y en esa época lo estoy dando en forma en línea, ¿no? También. Uno de ellos es pues justamente un taller de 8 semanas, ¿no? Con esta idea, taller de mindfulness, de entrenamiento, ¿no? Enfocado a nuestra salud integral, que comienza el próximo martes 16. Va a ser todos los martes a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y son 8 sesiones, termina el 6 de abril, o sea, de 6 de febrero al 6 de abril. Son 8 martes. La idea es tener una sesión de 1 hora de duración donde se dan esas herramientas, ¿no? De espacio formal, la meditación, píldoras y mindfulness de la vida cotidiana para que ustedes lo practiquen durante la semana. Crearemos un grupo, podremos ir comentando los avances, dudas, etcétera. Tendrán ahí mi acompañamiento y apoyo. Y luego al siguiente lunes, pues, perdón, martes, seguiríamos con los siguientes ejercicios y así irse entrenando para ir notando esos cambios que son importantes. Pero les pondré aquí también, a ver si lo puedo conseguir, al menos en Facebook. Permítanme. Bueno, la dirección se las voy comentando. Está. Es antoniolebanés.com.mx, diagonal, taller, salud, mindfulness. Ahí pueden ver toda la información de costos. Intento que sean talleres asequibles y en ese taller especialmente estoy dando un 50% de descuento porque pues creo que es una herramienta fundamental para, para el momento que estamos viviendo, para fortalecer nuestra salud física, emocional y mental. Sí, este es uno de los trabajos que estoy realizando. Y el otro es un taller que, bueno, un proceso más bien de 40 días, que es una mirada más integral, que incluye también mindfulness, que se llama Reinventarte. Vamos a iniciar la emisión ya número 7. Inicia el próximo lunes, que es 15 de febrero, y termina el 26 de marzo. Sí, son 40 días de trabajo en línea también, que incluye pues la parte de meditación, incluye alimentación consciente, ¿no? Justamente el recuperar una alimentación saludable y de alto nivel vibratorio, ¿no? Eh, para que todas las herramientas nos ayuden a incrementar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel vibratorio, ¿no? Que para mí es equivalente, nuestra capacidad de percatación y es un trabajo también integral, ¿no? Que se enfoca a cuerpo, mente, emociones. Entonces utilizamos esas herramientas más pues muchas técnicas de coaching, de terapia, de educación de las emociones, lectura. Es un trabajo muy bonito. Podrán encontrar es la misma dirección, pero en lugar de taller salud mindfulness es reinventarte. ¿Sí? La dirección y podrán encontrar la información. Y el día de mañana tenemos una charla, bueno, pues es la primera sesión, pero es digamos de preparación. Dura 2 horas, es a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Dura 2 horas para dar todas las instrucciones y que la gente, los participantes puedan prepararse durante el fin de semana y el lunes a primera hora arrancar. Y luego hay charlas, hay sesiones de seguimiento a través de Zoom, justamente, que son pues el viernes o el jueves, ¿no? Van variando, normalmente son los viernes. Y pues bueno, ahí podrán encontrar en esta página que les comento testimonios, toda la información necesaria. Entonces, pues los invito a que puedan acercarse a todo esto, acercarse conmigo también, sigan mi página que está por aquí apareciendo siempre en el cintillo inferior y pues puedan tener a su disposición de ustedes o de alguien que conozcan, que crean que les puede ser de ayuda, ese tipo de herramientas. Bien, les agradezco mucho. Ya se me está acabando la batería del celular, que estoy aquí a 2 cámaras, entonces me despido ya de Instagram. Muchísimas gracias por su presencia y su participación y nos estamos viendo en una siguiente charla. Y pues también a los amigos de Facebook Live, les agradezco mucho a quienes pues ya conozco y que hicieron el favor de estar aquí y también a las personas que acudieron al llamado por primera vez. Les mando un afectuoso saludo y hasta la próxima charla.